¿Cómo están amigos del canal Chess? Esta es la ronda 7 del torneo Tata Steel Masters 2021 y ahora vamos a ver el enfrentamiento entre el prodigio persa Alireza Firouzja contra el polaco número 1, Jan-Krzysztof Duda. Las blancas las lleva Firouzja, las negras Jan-Krzysztof Duda. Son partidas de ritmo clásico. Vamos a ver que abre con D4 aquí Firouzja, caballo F6, caballo F3 y D5. Alfil F4 y atrás pone por ahí un sistema Londres. E6, bastante sólido de Duda. Y E3. Y aquí alfil D6 de Duda, que ya intenta luchar un poco más por el control de la casilla E5, ¿no? Caballo BD2, ya permite por ahí Firouzja que le doblen los peones en F4 y enroque corto de Duda. Duda decide no comer en F4 porque tras E por F vemos que ha entregado su mejor alfil. El alfil en C8 es bastante malo, siempre chocando contra los peones, ¿no? Todavía no va a ser posible sacarlo tan fácilmente debido al peón N6. Además, la ruptura E5 es prácticamente imposible para el negro y tiene una casilla fuerte por ahí el blanco en E5 y pues dominio total, ¿no? Sobre esa ruptura E5. Así que enroque de Duda. Caballo E5 de Firouzja, ya salta por ahí. C5 golpea el centro. C3 ya lo sostiene y tiene una opción adicional más, ¿no? Para recapturar en D4 en caso de C por D4. Dama C7, el enfoque sobre la casilla E5, metiendo presión ahí, alfil D3 y B6, ¿no? Vemos que en todo momento el caballo en B8 se mantiene en su posición inicial para poder darle apoyo al alfil por A6, ¿no? Para sacar este alfil por A6, cambiar alfiles de blancas y cambiar tal alfil malo por ahí. H4, ya vemos la influencia de alfa 0, ¿no? Y de lila aquí en el juego de la élite, lanzando el peón de H, ¿no? H4, H5 y si se puede H6, ¿no? Alfil A6, ese es el plan de Duda al hacer B6, cambiar alfiles de blancas, alfil malo por alfil bueno. Alfil por A6, caballo por A6 y H5, ¿no? Ya viene por ahí Firouzja, a ver si se puede, pues le va a meter H6. Caballo de 7 lucha por el control sobre la casilla de 5 y caballo de F3 ya sostiene por ahí su caballo Firouzja. Y ahora F6 ya le pregunta ese alfil, perdón, al caballo qué va a hacer con su vida, porque si va a comer o va a retirarse a D3 para darle apoyo al alfil en F4. Caballo de 3 se retira a D3 por ahí y en caso de alfil por, pues caballo por, ¿no? Y aquí Duda comete el error de hacer C por D4, ¿no? Ya este error ya le cuesta una calidad. Lo que debió haber hecho Duda es aquí jugar algo como C4 y tras la jugada intermedia alfil por D6, dama por D6 y caballo F4, pues jugar esta posición, ¿no? Tras C por D4 permite la fortísima jugada caballo por D4 de Firouzja, que ya amenaza caballo B5 y es un doblete a la dama y al alfil en D6. Vemos que la presión sobre el alfil en D6 pues ya sería decisivo, ¿no? Y también existe la amenaza de caballo por E6 y meter un doblete a la dama y la torre en B8, ¿no? Por ahí. Aquí Duda decide hacer E5, pero ustedes me preguntarán, ¿y por qué no hace dama B8, no? Dama B8 es verdad que es interesante porque ya se sale de... Evita, ¿no? Ese caballo B5 y además también caballo por E6 ya no sería un doblete, ¿no? Pues en caso de dama B8, manteniendo el control de la defensa sobre su alfil, existiría la jugada caballo por E6, tocando la torre en F8, torre 8 tocando el caballo. Y ahora dama G4, vemos que defiende su caballo y además amenaza mate en G7. Torre 7 defendiendo el mate. Y aquí existiría este bombazo, ¿no? Caballo por G7, toma. Y en caso de torre por G7, seguiría simplemente dama E6 jaque, ¿no? Y ya sería un doblete al rey y al alfil. Recuperas material tras rey H8, alfil por D6 y queda completamente perdido aquí el negro, ¿no? Con todos los peones de menos. Y el rey prácticamente en pelotas, ¿no? Bastante abierto por ahí, débil. Y en caso de tras cae por G7, si el negro decide comer en F4, por ejemplo, pues seguiría la descubierta, ¿no? Con caballo F5. Es otra de las amenazas. Al tener el caballo en G7, pues ya amenazamos este tipo de descubiertas. Por ejemplo, si rey F8, pues seguiría caballo por E7. Tu alfil en F4 sigue colgando, sigue estando atacado. En caso de rey por E7, pues seguiría caballo por, ¿no? Y
Tras rey F8, caballo por E7, si haces algo como alfil D6, si mueves tu alfil, pues yo muevo mi caballo, ¿no? Y ya quedas con calidad de menos y el rey todo abierto, ¿no? Dama G7 se viene y quedas perdidísimo. Así que por eso es que dama B8 no funciona. Duda tras caballo por D4 hace E5, que permite este caballo E6, como les vengo diciendo, es un doblete a la dama y a la torre en F8. La dama se retira a C4 y caballo por F8, ¿no? Ya tocando también el caballo en D7, así que si comes en F4, pues simplemente captura en D7, ¿no? Y ya está. Alfil por F8 de duda y alfil G3, ya se quita ese alfil del ataque. Y aquí caballo DC5, ¿no? Por ahí intentando abrir esta diagonal y evitar que se pueda enrocar por ahí el blanco, ¿no? Quiere cambiar ese caballo para que el blanco no se pueda enrocar. Y aquí comete una ligera imprecisión por ahí Firouzja con caballo por C5. Vemos que un poco mejor era caballo C1, manteniendo control sobre el caballo de 3 jaque. Y además la idea que sigue a continuación sería un dama E2 para cambiar las damas y ahora sí poderte enrocar corto, ¿no? Tras este caballo por C5 vemos que en realidad el caballo que cambió es su caballo de D3 por el de A6, porque el de A6 viene a C5 y la pieza que desaparece prácticamente es su caballo por D3 por el de A6. No, un cambio no muy bueno, ¿no? Por ahí. Y ya se amenaza este caballo de 3 jaque, no te puedes enrocar. Aquí torre H4 de Firouzja, le toca la dama en C4. E4 para apoyar su caballo en D3 una vez que dé el jaque por ahí. Además cierra la cuarta, ¿no? Dama E2 le propone el cambio, obviamente duda no lo va a aceptar, ¿no? Le va a meter este jaque, rey F1 y F5. Rey G1, ya trata de por ahí quizás traer la torre H1, meter el rey en H2, porque la torre en H4 es verdad que está bastante fuera de juego, ¿no? Torre C8 y torre H1, ¿no? El plan que les vengo diciendo. Torre H1 para rey H2, meter tu rey en seguridad en H2 y activar tu torre en H4, que no hacía prácticamente nada. Rey F7 y rey H2, ya completa su plan. Alfil E7 y A3. B5, por aquí de duda, que intenta por ahí minar un poco el flanco de dama. Torre a D1, Firouzja por ahí ya intenta devolver la calidad en algún momento. Y rey E6. Y aquí Firouzja se equivoca con torre por D3, ya que tras los cambios y E por D permite torre D1 y ahora permite este alfil por A3, ¿no? La amenaza es alfil por B2, así que ya tienes prácticamente que comer en A3, ¿no? Aquí Firouzja regresando un poco, tras rey E6, no debió haber entregado la calidad. Lo que debió haber hecho es jugar algo como torre D2 para quizás traer la torre aquí y ahora sí regresar la calidad, pero obtener este peón, ¿no? Y una vez que comas de torre en D3, vas a poder proteger tu peón en C3. Por ejemplo, A5, torre HD1, como les digo, ya metiendo presión, ahí entregando la calidad, pero pues manteniendo la defensa sobre el peón de C3. G6, por ejemplo, y ahora seguiría torre por, peón por y torre por, ¿no? Como les digo, ahora sí ya no existe alfil por A3 porque nuestra torre defiende satisfactoriamente el peón en C3. Como pasó en la partida, tras torre por, se reprodujeron todos estos cambios, torre D1 y alfil por A3, ¿no? Esta interesante jugada por aquí de duda para defender la posición. B por A3 y torre por C3, ¿no? Vemos que defiende su peón en D3 y además está tocando el peón de A3. Aquí Firouzja decide hacer rey G1, intenta activar su rey, ya que si hubiera intentado, no sé, defender su peón con torre A1, pues seguiría A5, ¿no? Y tras algo como F3 para quizás traer tu alfil por E1, no sé, por ahí algo interesante, seguiría D2, evitando alfil E1 y tras torre D1, porque ya la amenaza es torre C1, así que hay que parar esa amenaza con torre D1 tocando el peón en D2, pues seguiría torre por A3 y de todas formas perdería su peón de A3, así que Firouzja se apresura más que nada a intentar comerse este peón en D3 en vez de defender su peón en A3 pasivamente, que igual y de todas formas se va a caer. Torre por A3 de duda
y rey F1, ¿no? Ya se va apresurando por ahí Firouzja para meter su rey en D2 y zamparse ese peón en D3. B4, empieza a avanzar sus peones pasados por ahí, duda. Rey E1 para rey D2, B3 y rey D2, ¿no? Ya le está tocando el peón en D3, B2 lo defiende ya duda. Torre B1, toca el peón en B2 y torre B3, ya parece que defiende todo. Alfil C7 y D4 aquí de duda, que abre la casilla de 5 para traer el rey por D5 y C4 quizás. E por D4 y rey D5, ¿no? F4 para intentar montar un alfil en E5 y ya le da apoyo, ¿no? A ese alfil por ahí. E6 aquí de duda y H6. Obviamente Firuz ya quiere mantener la mayor cantidad de peones posible en el tablero y además vemos que es el alfil bueno, ¿no? Rey por D4 y alfil E5 jaque. Rey E4 y alfil por B2, ¿no? Vemos que come de alfil y no de torre, porque tras alfil por B2, en caso de que, bueno, aquí duda hizo torre B7, pero en caso de que hubiera comido en F4, seguiría alfil E5 jaque, ¿no? Y pierdes la torre ya. Por ejemplo, rey por y torre por, quedas tiesísimo aquí. Así que alfil por B2 para defender tu peón de F4 tácticamente, con alfil E5, torre B7 de duda y torre 1 jaque de Firouzja. Ahora sí que se puede comer ese peón. Y tras alfil E5 jaque, rey G4, pues aquí Firuz ya se zampa el de D3. E5, intenta por ahí ya avanzar los peones en el flanco de rey. Alfil D4 y torre D7, ya le clava ese alfil para evitar que, bueno, igual está defendido, ¿no? El peón en A7. Torre E6 y rey G3, ya le empieza a meter presión sobre el peón en G2. Torre F6 y aquí rey G4, ¿no? Decide no cambiar el peón de G por el de F, porque sería bastante peligroso, ¿no? Torre A6, le mete presión sobre el peón en A7 y aquí comete el error, duda, prácticamente diría yo decisivo, ¿no? De la partida, mete F4 y pierde el control sobre la casilla E4 con que tenía el peón en F5, ¿no? Ahora el rey va a poder entrar con rey E4 y va a ser devastación total. El rey de inmediato hace uso de esa casilla con rey E4, torre 7 jaque, simplemente te tapas, no pasa nada. Y aquí comete otra ligera imprecisión, duda, ¿no? Que poco a poco es otro clavo más en el ataúd, ¿no? Con torre B7, aquí debió haber jugado tras alfil E5, es una jugada como rey G3 y tras algo como rey F5, pues rey por G2, ¿no? Vemos que rey por G5 nunca va a ser posible porque el rey tiene un trabajo que hacer, defender el alfil en E5, ¿no? Por ejemplo, rey por torre por, quedas, pues sería tablas igual y por ahí, pero pues no es lo que quieres, ¿no? Obviamente, no vas a entregar el alfil así de fácil. Así que torre B7 aquí de duda y alfil F6. Ya le empieza a meter presión sobre el peón en G5. Torre B4 jaque y alfil D4. Y aquí otro error más de duda que mete rey H5, ¿no? Otro clavo más por ahí en el ataúd. Vemos que en vez de rey H5 debe haber jugado algo como torre B7. Tras, por ejemplo, no sé, rey E5, se diría torre D7, ¿no? Siempre manteniendo presión sobre el alfil en D4, evitando que el rey se pueda ir muy lejos por ahí. Así que rey H5 aquí de duda y torre D6. Ya defiende su alfil en D4 y permite que el rey se pueda venir a F5 y una vez que el rey llegue a F5 es prácticamente ya ganan las blancas, ¿no? Ahí. Torre A4 de duda, mantiene la clavada y rey F5, ¿no? Una vez que has defendido tu alfil, pues ya permite al rey venirse a F5 y crear por ahí algunas redes de mate con torre D1, torre H1 y es peligrosísimo, ¿no? La actividad del rey blanco. Torre A2 y alfil F6, ya le empieza a meter presión sobre el peón en G5. Aquí duda come en H6 ya desesperadamente y tras torre D1
simplemente se rinde, ¿no? Estas son las ideas del rey F5, ya empieza a ver redes de mate, vemos como nuestro alfil domina la casilla G7 y no sé, pues, ¿por qué se rindió? Ya no tiene prácticamente jugada, ¿no? Como paras torre H1 mate, no, no veo cómo, ¿no? Por ejemplo, si intentas algo como, no sé, prácticamente tienes que entregar la calidad, ¿no? Tras torre A5, alfil E5 y el alfil sigue dominando la casilla G7, torre H1 mate se está viniendo, así que tienes que entregar aquí, estás perdidísimo, ¿no? Y Virus ya jugando bastante bien, ¿no? Por ahí en el Tata Steel Masters, ahora ya está liderando por ahí el torneo junto a otros 3 jugadores. Y bueno amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse, hasta la próxima.